Hola, hoy nos metemos de lleno en un material, la verdad, muy particular. Es la transcripción de una entrevista bastante extensa con Sergio Rued. Tenemos aquí un relato personal muy denso que mezcla cosas como, experiencias que él llama de abducción extraterrestre, una filosofía espiritual bastante compleja, la logofanía, también reflexiones sobre qué es la realidad y hasta predicciones, ¿no? Predicciones muy concretas sobre el futuro. La fuente es esa conversación, esa entrevista, donde Rued como que abre su mundo interior, sus creencias. Y la idea aquí es analizar un poco los puntos clave, ver qué es lo más llamativo, las ideas centrales que él presenta. Vamos a explorar esto a fondo. Sí, y creo que es importante decir desde ya que son afirmaciones, fuera de lo común, ¿no? Estamos hablando de secuestros por seres no humanos, comunicación telepática, una reinterpretación de figuras históricas religiosas, muy radical. Y todo culmina con una fecha específica para un supuesto contacto masivo. Lo que vamos a hacer es justo eso, explorar el contenido tal cual está en la fuente, intentar entender cómo se arman estas creencias y qué significan siempre según lo que cuenta Rued. Perfecto. Pues arranquemos con eso que él marca como el inicio de todo, ¿no? La experiencia que lo definió. Nos vamos a agosto del año 2000. Sergio tenía 13 años, iba en coche con su familia, de noche. A las 2:17 de la mañana, muy preciso. Y de repente, cuenta él, la madre grita, una nave. Y lo que sigue es, muy desconcertante. Describe una luz blanca súper intensa, pero dentro del coche. Dentro. Eso es clave. Sí, que lo ciega por completo. Y lo siguiente que recuerda es todavía más raro. Ya no están en el coche. Están afuera, al lado del vehículo. Él, su familia, y está amaneciendo. Han pasado, calcula él, unas 5 o 6 horas, pero para ellos fue un instante, un tiempo perdido. Intentan arrancar el coche y nada, no funciona. Y después descubren algo muy curioso. Los bornes de la batería estaban desconectados. Un detalle como muy físico, ¿no? En medio de todo esto. Exacto. Y es interesante cómo él recupera esta memoria, porque al principio solo tenía como flashes. La luz, estar afuera, el tiempo perdido. Pero dice que casi 20 años después, con hipnosis regresiva, pudo como acceder a más detalles de esas horas. Bastante gráficos. Describe estar en una mesa metálica, dice él como de cirugía o de veterinaria. Mucho frío, estaba paralizado, desnudo. Y recuerda 3 seres altos a su alrededor. No da muchos detalles de cómo eran, pero sí la sensación de su presencia. Y aquí viene otra cosa, la comunicación. Dice que no fue hablada, fue telepática. Que conectó con uno de los seres que él sintió como femenino, y este ser le dijo algo así como, cálmate, la palabra es tu misión. Esa frase parece como una semilla para todo lo demás, ¿no? Totalmente. Y junto con ese mensaje viene la parte física. Describe un procedimiento súper invasivo, doloroso. Habla de una aguja larga introducida por el perineo. Un dolor agudísimo, dice. Él especula que quizá fue para extraerle material genético, semen sugiere. Es una imagen fuerte, que choca un poco con lo espiritual del mensaje. Y las secuelas, según cuenta, llegaron rápido. Ese mismo día, dice, empezó a ver auras de colores en la gente. Algo nuevo para él. Pero hubo otras cosas físicas, más alarmantes. Sí, cuenta algo muy específico, médicamente hablando. Un priapismo, o sea, una erección constante, dolorosa, que le duró como un mes. Y él lo relaciona directamente con esa intervención en la nave. Además, empezó con sonambulismo. Se despertaba en el patio, a veces recordando haber visto una nave, una luz. Hay que pensar también en el contexto familiar que menciona. El miedo en la familia, lo de su padre que había estado internado. Todo eso suma. Para Rued, esto no fue algo aislado. Fue como el punto de partida de un contacto continuo, de recordar su verdadera identidad, su misión. Y esa misión se llama logofanía,
Así le dice él. Es la revelación que recibió y que ahora tiene que difundir. El propósito, dice, es combatir la ignorancia, la superstición. ¿Menciona una estructura? No. 7 esferas o movimientos. Los nombres son situación, separación, emotividad, tono, ritmo, captación y conexión. No entra mucho en detalle en qué es cada una, pero parece un camino, un proceso dentro de su sistema. Exacto. Pero más allá de la estructura, la idea central, el corazón de la logofanía, según Rued, es bastante radical. Sostiene que esta realidad que tocamos, que vemos, no es la realidad con mayúscula. La llama el sueño, el gran milagro, una ilusión. La verdadera realidad sería otra cosa. Luz, geometría sagrada, energía, sin estas limitaciones de los sentidos. Y ahí mete otro concepto, realeza. La idea de que somos divinos, pero lo olvidamos y vivimos como esclavos por elección. Cita una frase, creo que de Jung, lo real es lo que te afecta. Como diciendo, aunque sea ilusión, nos impacta y hay que trabajar con eso. Y juega con las palabras, ¿no? Mente, miente, como si la propia mente nos hiciera actuar personajes todo el tiempo. El reto sería dejar de actuar, de mentirnos, para ser más auténticos, más conectados con esa otra realidad. Volviendo a los seres de la abducción. ¿Quiénes dice que son? Extraterrestres. No exactamente de otros planetas, según él, más bien de otras dimensiones. Los compara con ángeles antiguos, figuras así. Y su función sería como hacerle mantenimiento a esta realidad, a este juego. No habla de razas específicas, pero sí da a entender que hay diversidad de estos seres. Y entre ellos hay uno clave en su historia después. Lamel. ¿Qué cuenta de él? Lamel es fundamental. Un ser de quinta dimensión, dice, de vibración alta. Pero aquí viene lo más sorprendente quizá. Rued afirma que Lamel es una versión futura de él mismo. ¿Cómo? ¿Su yo del futuro? Exacto. Su propio ser evolucionado, en otra línea de tiempo o dimensión. Una idea compleja, sí. Vaya. ¿Y qué papel juega hasta Lamel, su yo futuro? Es la fuente de la logofanía, según Rued. Dice que Lamel le dictó telepáticamente durante años. En sueños, meditación, estados de éxtasis, le dictó lo que llama la Biblia de la logofanía. Un texto de unas 900 páginas. Y un detalle curioso. Dice que parte del dictado fue en italiano antiguo. ¿Italiano antiguo? ¿Y cómo explica eso? Sí, le añade otra capa. Dice que en ese proceso participaron como las conciencias o esencias de figuras del Renacimiento. Menciona a Marsilio Ficino, a Pico de la Mirandola y a Paracelso, como si ellos hubieran sido intermediarios o colaboradores en esa transmisión de Lamel a Rued. ¡Qué entramado! Muy elaborado. Y la cosa con Lamel no queda ahí, ¿verdad? Lo conecta con otra figura muy potente. Así es. Conecta a Lamel directamente con Luzbel, Lucifer, el portador de luz, el ángel caído. Lo asocia a una gran rebelión cósmica, quizá no como algo malo, sino como un evento necesario en el diseño de este juego de realidad. Y claro, esto nos lleva a cómo ve a otras figuras religiosas importantes. ¿Cómo Jesús? ¿Qué dice de Jesús? Sus ideas sobre Jesús son, bueno, poco ortodoxas, digamos. Dice que Jesús también era un contactado, que hablaba con estos seres de otras dimensiones, que recordaba todas sus vidas, pasadas, futuras, paralelas. Y la afirmación más polémica identifica a Jesús con la estrella de la mañana, un título asociado a Venus, pero también, en algunas interpretaciones, a Lucifer antes de caer. Esa es una conexión fuerte. Pero a la vez parece que insiste mucho en su lado humano, ¿no? Exactamente. Contrarresta eso con un énfasis en su proceso. Lo describe como alguien con ego, que cometió errores, que sufrió, que luchó contra sí mismo. La frase va de retro Satanás. Él la interpreta como una lucha interna de Jesús. O sea que según él, Jesús no nació ya siendo el Cristo. No, tuvo que lograrlo. Alcanzar ese estado de conciencia fue un trabajo duro durante su vida. Incluso el grito en la cruz, Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Él lo ve como la última duda humana antes de la iluminación total post-resurrección. Es una visión muy, muy de proceso. Y todo este sistema que nace de la abducción, que se desarrolla con Lamel, la logofanía, ¿lleva algún mensaje práctico?
¿Alguna advertencia para nosotros hoy? Sí, claramente. Un mensaje central es una advertencia ecológica fuerte. Cuidar la tierra. Ya. La contaminación, dice él, no es solo física, también verbal, emocional, mental. Todo eso daña al planeta. Y advierte que si no cambiamos, podríamos terminar teniendo que irnos a Marte, un planeta que describe como ya devastado. Interesante esa idea de contaminación ampliada. ¿Y da alguna pauta para vivir mejor aquí, aunque sea una ilusión? Sí, habla mucho de la fe. La conecta con la felicidad. Fe igual a felicidad. Y pone mucho énfasis en creer en uno mismo. Dice que es el único dogma de la logofanía, creer en tu potencial divino. Pero propone un camino espiritual que empieza por lo práctico, por lo terrenal. ¿Cómo es eso de empezar por lo terrenal? Aconseja que antes de buscar lo sutil, hay que ordenar la vida mundana. Resolver conflictos, perdonar, ser responsable de tus actos, encontrar equilibrio físico y mental. Solo con una base sólida aquí, dice, puedes empezar a entender lo demás. Es bastante pragmático, dentro de lo esotérico que es todo. Y en este diseño divino, como dices, explica por qué existe el mal, el sufrimiento. Usa un concepto de la Cábala, el del Shadik, o Tzadik, la idea de un equilibrio cósmico necesario. Menciona una proporción simbólica, un justo por cada 15.000 injustos, para mantener el balance del universo, del juego. O sea, el mal, el sufrimiento, no serían errores, sino parte necesaria del diseño para que haya aprendizaje, contraste. Sentido. Un planteamiento que intenta darle coherencia a todo, incluso a lo más difícil. Y todo esto, experiencia, filosofía, advertencias, ¿termina en alguna predicción concreta? ¿Mencionaste una fecha? Sí, y es quizá lo más llamativo, porque es algo verificable, ¿no? Con el tiempo, señala una fecha, 17 de noviembre de 2047. Dice que será un punto de inflexión, un encuentro entre dos mundos, la apertura de un portal o conexión a escala planetaria. ¿Encuentro con quién? ¿Con los seres de la abducción? ¿La Mel? Curiosamente, no lo dice así exactamente. Sugiere que el contacto importante no será necesariamente con seres súper avanzados o los interdimensionales que él describe. Podría ser, dice, un contacto con otros humanos, pero de otros lugares del universo. Incluso especula que la NASA ya podría estar captando señales de ellos. Es una visión del contacto bastante particular. Y frente a todo esto, ¿cuál es su mensaje final? Su consejo. Tiene como un doble enfoque. Por un lado, invita a estar atentos, a mirar al cielo, a no descartar lo inexplicable. Pero por otro, y esto lo recalca mucho, dice que el fenómeno ovni, y estas experiencias en general, son algo sobre todo espiritual y personal. Si ves algo, si te pasa algo así, el mensaje principal es, te está pasando a ti. Es una señal para tu propia vida dentro de este sueño colectivo. Bueno, hemos cubierto bastante terreno. Muy complejo todo. Recapitulando un poco, empezamos con ese relato de abducción de Sergio Ruiz, muy detallado, traumático. Vimos cómo eso llevó a su filosofía, la logofanía, con la idea de la realidad como ilusión. Exploramos la figura del Lamsel, su supuesto yo futuro, fuente de la revelación, conectado con la historia y con Lucifer. Analizamos sus ideas sobre Jesús, muy particulares, enfatizando lo humano. Y terminamos con las advertencias sobre el planeta y la predicción concreta para el 2047. Sí, y es clave recordar que todo esto es el testimonio de una persona, Sergio Rued, tal como está en la fuente que revisamos. La idea era desglosarlo, entender su estructura, su contenido, sin juzgar si es verdad o no, sino comprendiendo la narrativa que él construye. Una narrativa, sin duda, llena de elementos asombrosos y que deja pensando mucho sobre la experiencia humana. Exacto. Y quizá para cerrar, podríamos dejar una pregunta flotando que surge de todo esto. Si aceptáramos, solo por un momento como hipótesis, la premisa de Rued, que esta realidad es como un sueño, una capa, y que hay otras dimensiones interactuando, ¿cómo cambiaría eso nuestra forma de ver, no solo lo inexplicable, sino la memoria, los sueños, las coincidencias, hasta el propósito de nuestra vida? ¿Qué responsabilidad nos traería el simple hecho de considerar esas posibilidades que él pone sobre la mesa? Es algo para reflexionar, ¿no?